Vamos a darle paso a nuestro hermano Rolando Rovira, que está a cargo del estudio bíblico de esta mañana. Muy buenos días al pueblo de Dios, que el Señor bendiga abundantemente a todos. Amén. Vamos a ver nuestro proceso. Listo. Estamos gozosos y felices de que Dios haya dado vida, salud suficiente y oportunidad a todos para estar aquí y no estar en la casa de Dios, sino ser la casa de Dios. Hacer la casa de Dios al estar juntos, al estar en comunión, porque la casa de Dios es la iglesia, no el edificio. Nosotros somos, dice Pedro, piedras vivas con las cuales Dios ha edificado el templo donde habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, en gran reverencia nos hemos presentado ante Dios para rendirle este día adoración, pero antes del servicio de adoración nos reunimos para estudiar, para capacitarnos, para entrenarnos en la vida cristiana, en nuestros deberes como hijos de Dios. Y uno de ellos, definitivamente, que es la ofrenda, que de hecho está relacionada con lo que vamos a hacer después del receso. Es decir, que la ofrenda es adoración. La ofrenda es una de las vías mandadas, ordenadas, establecidas por Dios como obligatorias para que se pueda decir que al salir por esa puerta hemos adorado a Dios. No es el servicio de adoración, hermanos, ese baño María que encontramos en los restaurantes y donde elegimos voy a cantar o no voy a cantar, hoy no tengo ánimos de cantar, voy a orar, voy a escuchar la predicación, voy a tomar la cena del Señor y ya, eso es lo que voy a hacer hoy. Entonces la ofrenda no la voy a hacer, no la voy a dar y los cantos hoy no. Hoy no me siento de ánimo para eso. Cuando el día amanece así, no quiero cantar. Así que lo dejo allá. No es un baño María. La persona que toma la actitud de decirle a Dios, yo te voy a dar lo que yo te quiera dar, esa persona sale por esa puerta sin haber adorado a Dios, sin haber cumplido con la voluntad de Dios. Y también a ellos el Señor dirá, como profetizó en Mateo o advirtió en Mateo 7:21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No venimos a reunirnos como iglesia para hacer nuestra voluntad, para imponer nuestras opiniones, nuestras tradiciones, o peor aún, para hacer lo que hacen las religiones de los hombres, porque sobre ellas dijo Jesús, continuando con ese versículo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, mas yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros venimos a la adoración y decimos, bueno, en la adoración no veo tal cosa que a mí me gusta, eso hace falta y me hace falta a mí, automáticamente estamos diciendo que queremos darle a Dios lo que a nosotros nos gusta, que queremos darle a Dios lo que nosotros creemos que podemos o debemos darle. Pero no funciona de esa manera, hermanos. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, exhorta no solo a la iglesia en ese momento, sino a todos los cristianos en todo lugar y en todos los tiempos, con las siguientes palabras. Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Colosenses 2:23. Voy a leer desde el 20 para que entendamos de qué viene hablando el apóstol. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como
no manejes. Aquí no era que en aquel tiempo había, ya iba a decir marcas de autos, como que había automóviles, ¿no? O había bicicletas. Definitivamente tampoco se decía manejar un camello, como si fuera un vehículo como los de hoy. Sino manejar ahí significa manipular, ¿sí? Manipular, y no manipular de manipular mentalmente, sino de como el carnet de ¿qué? ¿Cómo se llama el carnet que piden en los lugares? De manipulación de alimentos, o sea, de tocar alimentos, de manejarlos en nuestras manos. Entonces dice, no te sometas a preceptos del mundo, de la religión de los hombres que te dicen, no toques eso, no gustes, o sea, no pruebes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. La persona que se acerca a la iglesia inmediatamente va a entrar por la puerta, debe preguntarse, porque lo está advirtiendo Dios. No todas las iglesias son de Dios, no todas las doctrinas son de Dios, lo está diciendo Dios en la Biblia. Puede que entremos a un lugar, hoy tenemos visitas, pero esas visitas deben preguntarse honestamente, ¿a dónde he entrado yo? He entrado a un lugar donde lo que se enseña son mandamientos de Dios, porque la Biblia dice que hay otros lugares que parecen iglesias, que se ponen nombre de iglesia, pero que enseñan mandamientos y preceptos de hombres. ¿Cómo yo sé si se está practicando lo de los hombres o se está practicando la voluntad de Dios? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que hable conforme a las palabras de Dios. La persona, para decirme que yo debo hacer algo para Dios, debe justificar, debe demostrar, debe presentar en la Biblia que Dios ha pedido eso de los cristianos, de la iglesia. Porque si me dicen, pero David lo hizo. Sí, David también sacrificaba animales. ¿Usted sacrifica animales? No. ¿Y por qué usted, otra vez, el menú, ¿no? El baño María. Ok, a ver, David quemaba incienso, eso no, ese olorcito no me gusta. Entonces, eso no lo practico. David sacrificaba ovejas y bueyes ante Dios. Sí, pero eso de estar matando animalitos, no. Yo al contrario, no me atrevo ni a regañarlos. Entonces, eso no. A ver, David tocaba instrumentos en la adoración y bailaba, eso sí me gusta. Oh, lo de la música, el instrumento, se me fue. El retumbar, ¿es? El retumbar, el repique de los instrumentos. Ah, eso sí me gusta porque... Y muy internamente me recuerda cuando yo bailaba la salsa y el merengue y el reggaetón. Entonces la bachata, el cha-cha-cha y el no sé qué. No crean que yo bailé todo eso. De hecho, nunca supe bailar, gracias a Dios. Estoy en el camino del Señor desde los 7 años, así que no pasé por esa experiencia. Sin embargo, sé los nombres, ¿no? Eso me lo recuerda. Entonces ahora lo puedo seguir haciendo, pero para Dios. Hermanos, eso es lo mismo que alguien dijera, puedo seguir robando, pero ahora lo que robo, vengo y la mitad se lo doy a Dios. Es malo, pero como ahora se lo doy a Dios, ahora es bueno. Convierto lo malo en bueno porque ahora se lo estoy dando a Dios. No. ¿David lo hizo? Sí, pero nunca se ha preguntado usted por qué David sacrificaba animales y a usted las iglesias de los hombres no le piden eso, ni lo hacen. ¿Por qué David diezmaba alimentos? Pero las iglesias de los hombres le piden diezmo de dinero. David diezmaba una vez al año. Y las iglesias de los hombres te piden que diezmes cada domingo. Y si pueden más o cada quincena, mejor, ¿verdad? Si tu negocio es diario, te lo piden diario. Si ingresas quincenal o mensual, también. Y te piden dinero. ¿Qué otra cosa? Cuando David diezmaba, el diezmo de su primer año se lo comía él con su familia, no se lo daba a ningún religioso, porque la orden de Deuteronomio, la ley de Dios, era que el primer año solo se presentaba delante de Dios, era bendecido por el sacerdote, pero el que lo consumía era el mismo que lo daba, gozándose con su familia delante de Dios. Pero a las religiones de los hombres no les conviene decirte que todo el diezmo de un año es tuyo.
solo se lo presentabas en ese tiempo, ¿no? Se lo presentabas a Dios, Él te lo bendecía, y luego, como era comida, porque el mandamiento era comida, estaba prohibido que fuera dinero, Deuteronomio 14, entonces lo consumías delante de Dios, con tu familia, no se lo dabas a ningún religioso. El segundo año, David, lo mismo, recogía el diezmo de todo el año, lo llevaba al lugar que Dios determinaba, dice también Deuteronomio 14, que Dios elegía dónde se iba a consumir, y cuando llegaban allí, lo mismo, se ofrecía a Dios, era bendecido por los sacerdotes, y luego el mismo que lo daba, lo consumía con su familia, gozándose delante de Dios, y eso le complacía a Dios. No a las religiones de los hombres, le complacía a Dios, eran instrucciones de Dios. Y ser fiel a Dios era hacerlo como Dios lo había ordenado. Y lo sigue siendo hoy. No el diezmo, sino hacer lo que Dios ha ordenado. El tercer año, y solo el tercer año, el diezmo de todo un año se llevaba a un almacén. No de los que usted compra ropa y yo, ¿verdad? Bueno, usted más que yo. Un almacén, habrá sido algo similar, no exactamente así, seguro más bonito. Un almacén que se llamaba el alfolí. Solo cada 3 años, el diezmo de todo un año lo presentaba al pueblo y se guardaba allí. Pero ese diezmo tampoco era solamente para los que dirigían en la religión de Dios, sino que era para ellos, pero también para la viuda o las viudas, también para los huérfanos, también para el extranjero, que como está pasando hoy en nuestro país, muchos han quedado varados, no tienen un techo donde dormir, no tienen que llevar a la boca, no tienen que darle a sus niños que andan o viajan con ellos. Decía la ley que ese diezmo que se guardaba allí tenía que suplir todas esas necesidades, no solo de los religiosos. La religión de los hombres te dice que el diezmo es dinero, que el diezmo es cada 15 días, que el diezmo se le da al pastor, porque hermanos, es que la Prado ya lo hice. Trato de no hacer esto. Pero pues ya dije, la Prado y las demás son muy costosas. Entonces, mientras que usted le financia la Prado a él, la viuda sigue pasando hambre, el huérfano sigue pasando necesidad, el extranjero sigue pasando necesidad, pero qué bendecido que anda el religioso, como dice el mismo Jesús, el hacedor de maldad. Mire, el contraste. O se hace la voluntad de Dios, se hace la voluntad del Padre, ¿sí? Mateo 7:23, o se hace la voluntad del Padre, o se hace, ¿qué cosa? Maldad. Nunca os conocí hacedores de maldad. O hacemos la voluntad del Padre, o si hacemos otra cosa, es otro. ¿Cómo le llama Jesús? Maldad. Y nosotros creemos que es bueno. Eso nos parece a nosotros. Entonces sigo leyendo. Nos volvemos a ubicar en Colosenses. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claro, nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos para ayudar a encontrar textos rápidamente. Pero cuando los apóstoles escribieron, todo esto iba corrido, así que es una misma lectura. Y está diciendo, en lugar de ofrecerle a Dios un culto voluntario es cuando yo digo, bueno, Él dice que dé cada primer día de la semana, yo voy a dar todos los días. Él dice que dé alimentos, yo voy a dar dinero. Él dice que esto es para mí, para mi familia, yo se lo voy a dar al religioso.
Él dice que le cante con los labios, yo le voy a tocar instrumentos. Él dice que solamente los varones pueden predicar en la iglesia. Yo voy a poner también a las hermanas. Por eso se llama, o Pablo le llama aquí por inspiración, culto voluntario. Pero luego dice que cuando le ofrecemos a Dios un culto de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestros gustos, o peor, a los gustos de otro que nos esclaviza a través de su manipulación desde un púlpito, ese culto, dice, no tiene valor alguno. No es lo que nosotros le queremos dar a Dios. Dios solo se complace cuando le damos lo que Él ha instruido, lo que Él ha enseñado. Por eso estamos listos hoy, hermanos, para seguir avanzando con nuestro tema. La ofrenda es adoración, como los cánticos son adoración, como escuchar la palabra y predicarla es adoración, como participar de la cena del Señor es adoración. Y note, escucho, porque son tradiciones de hombres incluso dentro de la iglesia del Señor. Escucho hermanos diciendo siempre, bueno, yo no he andado tan rectamente, entonces no voy a participar de la cena del Señor. Pero sí cantan, pero sí participan de la oración, pero sí escuchan el mensaje de la palabra. Y quizá, no lo sé, quizá ofrendan. ¿Quién nos autorizó a nosotros para decirle a Dios, la cena es lo que sí importa? La alabanza, en pecado la puedo cantar. La oración, en pecado la puedo elevar. La predicación, en pecado la puedo escuchar y dar gloria a Dios. La ofrenda la puedo aportar en pecado también. ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Por qué hemos creado tradiciones de hombres diciendo que solo nos tenemos que cuidar de estar bien con Dios respecto a la cena del Señor? Si todo lo que Dios ordenó es sagrado, porque es para Dios. Usted no le está cantando a Abel, usted no le está cantando a Carlos Concepción, usted no le está cantando a Minor, usted le está cantando a Dios. Y si está en pecado, está en rebeldía, no se quiere arrepentir, que sería la única razón para que un hermano no participe de la cena, es que esté en rebeldía. O sea, su actitud es, estoy en pecado y me quedaré en el pecado. Claro, en esa condición, dice Pablo, examínese y no participe. Pero si usted está consciente de pecado, está arrepentido del pecado, ¿quién le ha dicho a usted que usted no puede participar? Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo, primera de Juan 1, 9 y 10, nos limpia de todo pecado. Ningún predicador le puede prohibir a usted tomar la cena del Señor. Incluso ante la consulta que a veces llega, hermano, y un hermano disciplinado, y un hermano que estuvo apartado, puede participar de la cena del Señor. Hermanos, todos pueden comer el pan y todos pueden tomar el jugo de uvas. Ahora, si eso tiene valor alguno para Dios o no, es otra cosa, va a depender de cómo hacemos aquello. Pero no solo la cena del Señor, todo lo que le ofrecemos a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que todo lo que hacemos para Él en la adoración es sagrado, importante, relevante, y que nada de esos pasos podemos hacerlo en pecado. Yo creo en la Escritura, creo en lo que dice la Biblia, y cuando digo que creo, lo digo sinceramente. No lo digo por repetir una frase. Somos la iglesia de Cristo, somos cristianos, creemos en la palabra. No, yo lo digo sinceramente. Y cuando dice la Escritura que esto es adoración a Dios, yo lo creo. Que todos esos 5 actos son sagrados, yo lo creo. Entonces debo tratar lo sagrado como sagrado. Cada cosa.
y no darle solo importancia a una de ellas, porque estaría también practicando religión de hombres, porque estoy solamente seleccionando del menú lo que yo considero más importante, lo que no sé quién me dijo que era más importante, cuando en la Biblia, hermanos, hasta tocar el arca del pacto era motivo de muerte. Trasladar el arca con bueyes era motivo de castigo delante de Dios. Censar, contar cuánta población, sobre todo cuántas fuerzas militares o efectivos militares tenía un rey de Israel, era pecado. Hermanos, Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuánto más cuando venimos y nos reunimos como iglesia y le damos todo esto a Él? Y por eso les hemos exhortado ya, hermanos, con un poquito más de énfasis, con más insistencia, y diciéndoles que vamos a reorganizar nuestro tiempo y nuestras obligaciones para visitarles y preguntarle, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está congregando? ¿Por qué no está llegando a tiempo? ¿Por qué su actitud durante el estudio bíblico, durante la adoración? ¿Por qué su distracción? Hermanos, nadie está obligado a entrar por esa puerta, a venir al servicio espiritual de la iglesia. Nadie está obligado. Pero una vez ha pasado esa puerta, acepta la obligación de comportarse a la altura de lo que supuestamente vino a hacer o vinimos a hacer. A partir de que entramos allí, nuestra actitud debe estar en armonía o acorde con lo que Dios nos ha pedido. Porque lo contrario es lo que siempre les digo, suena duro, pero tengo que ser franco, es mi deber serlo. Si no, no venga. De verdad, si usted va a venir con una cara, no venga. Si usted no quiere cantar, no venga. Si usted piensa que la ofrenda, eso no necesita de usted, no venga. Si usted piensa que la cena es como comerse una merienda de recreo, no venga. Si usted va a escuchar la palabra, pero usted, no, ese que está ahí, ¿qué tiene que estar hablando? Ni debería estar ahí. No venga. Porque cualquier acto de adoración que usted menosprecie, que usted le reste valor, automáticamente le quita valor a su adoración. Dios no va a recibir lo que nosotros le queramos dar. Dios va a recibir solo lo que Él ha pedido. Caín y Abel. ¿Qué había pedido Dios? Sacrificio de animales, y había dicho específicamente qué animales. ¿Cómo lo sabemos? Porque el autor de Hebreos, recuerde que David dice, la suma de tu palabra es verdad. Hay que sumar Génesis con Hebreos. Hebreos 11 dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a Romanos. Romanos 10:17 dice que la fe es aquella convicción, bueno, sumando Hebreos 11:1 también, la fe es aquella convicción que llegamos a tener, ahora sí, Romanos 10:17, cuando oímos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No se equivoque con el término fe. Por ahí en el periódico dice, léase 7 veces el Padre Nuestro, 14 veces no sé qué salmo y 15 veces no sé qué otra lectura, y el Señor le dará el amor de su vida. Y el Señor le multiplicará sus... Hermana Maciel, una sonrisa así como, me acabo de enterar que había que hacer eso. No, hermana, no. Es una falsa promesa. No se esperancen a eso. Y dice, hágalo con fe. Le ponen así. Qué blasfemia. Hágalo con fe. Hacer algo con fe es hacerlo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Estoy convencido porque Dios me ha hablado a través de su palabra. Esa convicción, la Biblia la llama fe. Eso es fe bíblica. Y solo la fe bíblica puede salvar. Solo la fe bíblica. Entonces, ¿por qué Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? Porque Abel oyó, ¿qué cosa? Las instrucciones de Dios. Y se convenció de que lo mejor era hacer lo que Dios le había pedido.
Cuando Abel ofreció lo que Dios había pedido, ¿qué dice la Escritura? Y se agradó Dios de la ofrenda de Abel. Y cuando Caín dijo, bueno, yo no voy a estar matando animales, ni le voy a estar comprando a mi hermano, ni pidiéndole que me regale. No. Yo lo que soy es agricultor. Yo me dedico a la agricultura y yo le voy a ofrecer de lo mío. Y presentó quizás lo mejor. Si alguna maestra alguna vez le dijo que no, salió con una manzanas picadas con gusanitos, o unas zanahorias allí flaquitas, o que llegó con unas legumbres ya todas marchitas, secas. No, olvídese de eso. En ese tiempo, hermanos, la tierra estaba niusita, decían en mi infancia, que ya hace varios siglos de esto, ¿no? Niusita era nuevecita, ¿verdad? La tierra estaba nuevecita. Si todavía hay lugares como la provincia de Veraguas donde se siembra y se produce de una manera maravillosa productos increíbles, imagínense, ¿no?, cómo habrá sido la tierra recién hecha. Estaba con todos los nutrientes, la fuerza, la energía todavía. ¿Cómo cree usted que eran los productos que ofreció Caín? Terrenalmente maravillosos. Como mucha gente hoy hace cosas por Dios de su corazón, honestamente, sinceramente, con gozo, con alegría, con dedicación. Bueno, o sea, terrenalmente, qué conciertazo. Es que hay unos conciertazos de ahora los religiosos, de los representantes de la religión de los hombres, unos conciertazos, hermano, que deje usted, olvídese de Ricardo Montaner, olvídese de Marco Antonio Solís, olvídese de esa gente, José Luis Peral, olvídese de eso. A los jóvenes ni les menciono, porque ya ustedes saben cómo está la música hoy, ¿verdad? Ya no se puede ni mencionar un músico hoy. Pero olvídese de eso, o sea, los conciertazos de estos señores es otro nivel. Terrenalmente, sí. Qué bonito que suena, qué bonito que se ve, qué grandioso, cómo congrega cientos de miles de personas o miles de personas, para no exagerar. Sí, pero la pregunta sigue siendo, ¿Dios te ha pedido que hagas conciertos de música? ¿Dios te ha pedido que conviertas la música en un show? Por eso es que las alabanzas no son para ponerlas, hermanos, como si estuviéramos escuchando la música del mundo. O la cantas, o la practicas, o la dejas en paz. Porque no es entretenimiento, no es para llenar el vacío. No sé tampoco, es que, bueno, habrá que mandar a un hermano, graduarlo de historiador bíblico bueno, allá en el norte, donde sea que quede el norte. No vine con esa pieza de nacimiento, disculpen, no sé dónde quedan norte, sur, este y oeste, pero donde quede el norte, enviarlo que se gradúe de historiador bíblico y que regrese y haga un análisis, un estudio de dónde nosotros hemos sacado teorías. De que yo puedo poner un cántico ahí y estoy fregando, estoy limpiando, estoy bañándome y eso se está reproduciendo como si eso fuera para mi entretenimiento. Eso no es para mi entretenimiento. Ponga entonces sí a los que ya mencioné. Póngalos a ellos. Pero no ponga los cánticos de Dios. Si usted va a poner un cántico de otro es porque usted va a practicar para aprenderlo, para cantarlo con sus hermanos. O para cantarlo como Pablo y Silas en un momento que así lo requiera. Como dice Santiago, alguno está alegre, cante alabanzas. Pero no es entretenimiento, no es show. Por eso no aplaudimos. No aplaudimos al que predica, no aplaudimos al que canta, no aplaudimos a Dios. Dios no está haciendo una ejecución teatral. Dios no está haciendo un show para que yo le tenga que aplaudir. Dios no se ha pintado la cara ni se ha puesto nariz roja para que yo le aplauda. A Dios hay que tratarlo con la reverencia con que lo trató Moisés. O quizá con la que aprendió a tratarlo a Moisés. Porque la primera vez
Se presentó así como iba con sus chancletitas playeras, ¿no? Y Dios le dice, quítate la sandalia de tus pies, porque el suelo donde pisas, donde estoy yo, santo es. Cuando está la presencia de Dios, ten cuidado, porque ya dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Entonces, no irrespete a Dios, no compita con Dios, no le ofrezca a Dios lo que usted quiera, lo que yo piense, lo que yo crea, lo que le pida a un líder, un maestro. Usted siempre diga, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Pero no vaya allá con David, no vaya allá con Abraham, que Abraham circuncidó a su hijo y usted se circuncida. Probablemente no. Por lo menos no por razones religiosas. ¿Y por qué no lo hace si Abraham también lo hacía? Ve cómo vamos con el menú en la mente. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. No. Solamente en la Biblia hay 3 leyes de parte de Dios. La ley patriarcal, que era una ley verbal, no estaba escrita. Desde Adán hasta José, Dios trató con el padre de familia. Dios le revelaba al padre de familia su voluntad. Y el padre de familia, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, se encargaba de instruir a su familia en lo que Dios le instruía. Y eso era obligatorio porque era ley de Dios. Por eso Abel estaba en la obligación y Caín estaba en la obligación de ofrecer lo que Dios había pedido, porque era una ley. Pero note una cosa que no entienden las personas hoy. Cuando hubo cambio de ley, porque es que no, el cambio de ley no solo fue del Antiguo al Nuevo Testamento, hubo un cambio de la ley patriarcal porque era del padre de familia, ¿no? A través del padre de familia. De la ley patriarcal hubo un cambio a la ley de Moisés. Cuando empieza la ley de Moisés en el monte Sinaí, los mandamientos de la ley patriarcal ya no estaban en vigencia. Y a partir de allí, cada vez que usted lee, especialmente Éxodo, ¿no? Que ya empieza a hablar de los 10 mandamientos, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, y también los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Usted solamente va a leer en todos esos libros pertenecientes a la ley de Moisés que se le reclamaba a Israel sobre la ley de Moisés. No se le reclamaba sobre los mandamientos de la era patriarcal, sino sobre los mandamientos de la ley de Moisés. La ley patriarcal pasó y la que estaba en vigencia era la de Moisés. Aquella era de Dios, pero el mismo Dios dijo, ya, tuvo un tiempo, tuvo un propósito. Ahora enfóquense en la ley de Moisés. Bueno, ahora ha hecho lo mismo. Ahora ha dicho, la ley de Moisés también era mía, la ley de Moisés tenía un propósito, ya lo cumplió, alto ahí, ya no tiene vigencia. Ahora hay un Nuevo Testamento. Y así como los judíos no pecaban por no cumplir la ley patriarcal, sino la de Moisés, que era la vigente, los cristianos, la iglesia de Cristo, no peca por cumplir los mandamientos del Nuevo Testamento y no los del Antiguo Testamento. No peca. Porque la primera vez que hubo cambio, la gente no pecó. La segunda vez que ha habido cambio, la gente no está pecando. Pecamos cuando Dios ha puesto una nueva ley y nosotros queremos seguir, como dice 2 Corintios 3. Léalo después con calma. Dice, cada vez que leemos el antiguo pacto nos ponemos un velo. Un velo que ya no deberíamos tener puesto. Cristo quitó el velo y quitó el sábado y quitó el diezmo y quitó los instrumentos y quitó los sacrificios de animales y quitó el incienso y quitó las vestiduras sacerdotales. Cristo quitó todo eso y ahora quiere sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesan su nombre. Ya no hay un altar físico, porque el altar está en nuestro corazón. Ya no hay un templo físico, porque el templo, dice 1 de Pedro capítulo 2,
somos nosotros mismos piedras vivas. No esto físico, esto lo podemos derribar mañana y la iglesia no se cae, porque la iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo, ni las puertas del Hades podrán contra ella. Porque hermanos, contra esto puede cualquiera, con un mazo, con una retro, o las que son familia de ella, más grandes, pueden derribar todo esto y ya. Si esto fuera la iglesia, los enemigos de Cristo, ya imagínense, los ateos ya hubieran acabado con la iglesia. Nada más era derribar los edificios. Pero lo que no podrán acabar nunca será a los creyentes, porque donde quiera que se predique el mensaje de Dios van a nacer cristianos. Por eso es que no se puede acabar a la iglesia. Siempre va a permanecer, porque esa es la voluntad de Dios y porque la forma en la que Dios ha transformado lo físico en espiritual ha hecho que ahora los enemigos no puedan, como antes llegaban y destruían Jerusalén, destruían el templo y con eso, mejor dicho, acababan casi a la nación. Hoy no lo pueden hacer. Es más, en los primeros siglos lo intentaron los romanos muchas veces y al final llegaron a decir, ya estamos cansados de esto. Matamos a toda esta mitad de aquí y pareciera que con la sangre de ellos hemos regado para que crezcan más. ¿Llegaron a decir eso? La sangre de los mártires parece abono para que salgan más. Mientras más matamos, más se convierten. Pero bueno, es que los emperadores romanos no vivían en nuestros tiempos. Aquí nos matan a 3 por la fe, hay que ver cuántos quedamos. Y nos multiplicamos o desaparecemos todos los demás. Pero yo diré como el escritor de Hebreos, pensaré que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que avanzamos según nuestra confesión de fe. La adoración, amados hermanos, a Dios pues es mandamiento y por lo tanto está prescrita. Estuvimos viendo la semana pasada lo que significa dar como un acto de adoración y hoy quiero hablarles, en lo que los minutos nos permitan también, sobre esto que ya estuvimos haciendo. Todo esto que vieron era una introducción. Ahora va a empezar la clase y la clase es 1 hora, ¿no? La adoración prescrita. ¿Qué significa cuando algo es prescrito? Cuando algo es prescrito, no es que lo escribió antes de escribirlo. Prescrito es que una autoridad, por ejemplo, una autoridad de salud, prescribe lo que esa persona va a recibir como tratamiento. No puede la farmacéutica decir esto sí, esto no. No, eso es lo que está prescrito. No puede o no debe. Y no debe el paciente, como sucede, te prescribo 12, pero no, yo ya yo me conozco, desde la 9 ya yo estoy bien. Sí, luego cuando le pega otra vez, casi se lo lleva. Y no sabe, es que esto es terrible, cada vez las enfermedades están peor, dice la gente. No, cada vez usted toma peores decisiones. Si usted se hubiera tomado las 12, hubiera cumplido un ciclo que era necesario. Como no lo cumplió, luego cuando le pegó, lo agarró con más fuerza. Pero claro, esas disquisiciones médicas y todo aquello, pues vamos a dejarlo para cursos privados que yo pueda cobrar también, ¿no? Volviendo a lo espiritual, prescrito es algo que una autoridad médica, una autoridad civil, una autoridad educativa ha dicho que así se tiene que hacer. Otro elemento clave y fundamental en el tema de la ofrenda, hermanos, es que debe realizarse según el régimen del Nuevo Testamento, que es la ley de Dios para nuestra época. La ley que no fue rociada con la sangre de animales como la ley de Moisés, sino que fue rociada con la sangre del Hijo unigénito de Dios. Por eso, cuando resucitó y se presentó a sus apóstoles, les dijo a ellos y a nosotros: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 17, no vaya allá, no vaya allá, quédese acá conmigo. Mateo 17.
la historia de la transfiguración. Jesús aparece de pronto, ¿verdad? Se transfigura y aparecen de pronto al lado de él dos personajes que no fueron elegidos a la suerte, a la coincidencia, no. Dios no hace, recuerde, ley de la parsimonia. Dios no hace nada de más, no hace nada de menos. Dios todo lo hace perfecto, en su tiempo y en la manera que Él quiere. Y aparecen justamente ¿quiénes? A ver. Elías por un lado, por acá. Y Moisés. ¿Por qué? Elías, ¿a quiénes representa? A los profetas, a todos los profetas. Y Moisés representa al antiguo pacto, la ley. Y Pedro, ya iba a decir los apóstoles, no, fue uno en particular. Y Pedro pensó lo mismo que piensan las religiones de hombre hoy. Ven toda la Biblia, ven todo lo que dijo Moisés, ven todo lo que dijeron los profetas, ven todo lo que dicen Jesús y sus apóstoles y dicen, bueno, aquí esto hay que guardarlo todo. Todo tiene la misma autoridad, todo hay que hacerlo. Lo único es que hasta ahora no he visto a nadie ni circuncidándose, no he visto a nadie apedreando a otro porque no guarda el sábado, no los he visto sacrificando animales y no los he visto construyendo un arca, ni para llevar animales por el océano, ni arca del pacto. Pero dicen que hay que guardarlo todo porque todo esto es palabra de Dios. En esa segunda parte sí tienen razón. Todo esto es palabra de Dios. Pero el mismo Dios ha dicho que hay periodos y personas que tienen que guardar de acuerdo a su tiempo la ley. ¿Cuál es la ley de los cristianos? ¿Cuál es la ley de la iglesia? El Nuevo Testamento, porque la iglesia no nació en tiempos de Moisés, la ley no nació en tiempos de Adán, la iglesia nació en el Nuevo Testamento y su ley es el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y decía que Pedro pensó igual que los líderes religiosos de hoy. Hay que hacer todo lo que diga Elías, hay que hacer todo lo que diga Moisés y hay que hacer todo lo que diga Cristo. Y no había terminado Pedro de decir esto cuando vino una voz del cielo que lo corrigió a él y a todos los hombres para todos los tiempos. Hablando acerca de Jesús, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia y a Él, quizás agregué esa parte, creo que esa fue la del bautismo. Este es mi Hijo amado, a Él, ¿qué dice? A Él oíd. A Él oíd. ¿Y qué más dice la Escritura? Que cuando esa voz habló, Moisés desapareció, Elías desapareció. Y dice que al mirar los apóstoles, ahora sí todos, solamente vieron a Jesús. Actualicemos el chip. Moisés dirigía al pueblo de Israel y el pueblo de Israel debió obedecer esa ley dada a través de Moisés. El pueblo de Israel. Usted y yo no somos de ese pueblo. Las instrucciones dadas a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Esaú, las obedecieron sus familias, ley patriarcal. Eso era para ellos. Pero ahora, dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nadie en el cielo que va a dar una ley que compita con la de Cristo o reemplace a la de Cristo, tampoco en la tierra. Ni del pueblo de Dios, ni fuera del pueblo de Dios. Por eso es que los predicadores no podemos hacer leyes para la iglesia, porque la ley ya está revelada y es el Nuevo Testamento. Nuestro propósito, nuestro trabajo es predicar de esa ley para que la gente conozca la voluntad de Cristo y haga la voluntad de Cristo. Por eso es que se llama Iglesia de Cristo.
No se llama monte Horeb porque el monte Horeb desapareció con Moisés de la escena espiritual. Por eso es que no se llama pozo de Jacob, porque dijo Jesús del pozo de Jacob, Juan 4, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más. Por eso no se llama pozo de Jacob, no se llama lirio de los valles, no se llama monte de Sión, no se llama ni siquiera Osana, que era un término hebreo para hablar de los reyes de Israel. Porque es que ahora ya no hay dinastía de los reyes de Israel sucediéndose unos a otros a medida que mueren. Ahora solamente hay un rey de reyes y señor de señores que se llama, decimos Osana, porque no volverá hasta que venga en las nubes para encontrarse con su iglesia y llevarla a las mansiones celestiales. Dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración debe hacerse bajo ese régimen del Nuevo Testamento, que debemos estar repasando siempre esas verdades para recordarlas, porque es lo que dice Dios. Amados, la adoración y los elementos de la adoración no son opcionales, no son arbitrarios. Arbitrario significa que el hermano ofrece 5 cosas a Dios y la hermana ofrece 3 y el hermano ofrece 8 y el hermano allá, para sentirse más cerca de Dios, como los fariseos, ofrece 15. Decía aquel fariseo, yo diezmo de la enelda, de la menta y el comino. Cuando leemos eso, para nosotros no tiene mucho significado. Cuando estudiamos el significado en aquellos tiempos, resulta que sí, Dios había pedido que diezmaran del producto de la tierra. Pero el fariseo quería, que sería la verdadera designación de él, que buscó hasta las plantas de la semilla más pequeñitas. Y venía, hermanos, y con una... Bueno, no, iba a decir, casi digo la marca de la navaja esa con la que uno se afeita. Pero bueno, con algo similar a eso, quizá una navaja de hecho, empezaba... ¿Usted se imagina, dígame hoy una semilla así, pequeñita? Una semilla bien pequeñita hoy día. Ajonjolí. 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 Ajonjolí, una semilla pequeñísima. Ok. Bueno, estoy aprendiendo nuevas lenguas. El ajonjolí que lo habré comido sin darme cuenta tantas veces. Se usa mucho aquí. Pan de hamburguesa, lo trae encimita. Esa semillita blanquita que... Ándale, bueno, imagínense esa semillita. Bueno, agarraban, hermanos, una cantidad y empezaban, hermanos, a contarla. $4,781. A ver, eso, para sacarle el 10%, 2,481. Bueno, empezaban de nuevo. Ahora hay que sacar 2,481. Luego iban con la menta, que va por ahí. Luego iban con el eneldo, que va por ahí. Y se presentaban y decían, hasta en eso somos tan consagrados y entregados a Dios. La adoración, hermanos, no es arbitraria, no es a lo que nosotros establezcamos. El fariseo acostumbraba a eso, pero nosotros no. Nosotros entendemos que es algo obligatorio, es decir, es algo prescrito, y que para poder hacerlo bien tenemos que consultar los documentos donde está escrita la voluntad de Dios. Y no es un manual de disciplina religiosa, no es un credo, no es un catecismo, no es el libro del pastor tal, no. Es la santa palabra de Dios, específicamente
el Nuevo Testamento. No significa que vamos a menospreciar el Antiguo Testamento. De hecho, Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Jesús no tiene conflicto ni tiene problemas con Elías, con Abraham, con Adán. No tiene problemas con nadie el Señor. Podemos leer todas esas historias, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, como dice en Primera de Corintios capítulo 10, esas historias están allí, no para que guardemos exactamente los mandamientos que se les dieron a ellos en esa época, sino para que veamos lo que pasa cuando se obedece. Hay abundante bendición. Y veamos también lo que pasa cuando desobedecemos. Cómo Dios en su justicia aplica la disciplina. Para que no pequemos, para que no desafiemos a Dios en incredulidad como ellos le desafiaron. Aquí, hermanos, que estamos ilustrando que para hacer la casa espiritual tal cual Dios la quiere, necesito, ¿qué cosa? Para hacerla tal cual Él la quiere, tal cual Él la ideó, tengo que guiarme como hoy en la vida real, en la vida terrenal, perdón. Tengo que guiarme, ¿por qué? Por el plano. Cuando Dios mandó a hacer el arca, no le dijo a Noé, no le dio opción a Noé, hazla como tú quieras. Cuando le dijo a Moisés, hazte el arca, pero la otra, ¿no? La del pacto, la más pequeña, que era para guardar allí los 10 mandamientos, el libro de la ley, las tablas, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, para que estuviera en el lugar santísimo, para que fuera para comunicación con Dios una vez al año a través del sumo sacerdote. Le dijo dónde la tenía, primero cómo la tenía que hacer, con qué la tenía que hacer, dónde la tenía que poner, quién la podía usar, cuándo la podía usar. Era la única manera de hacerlo bien. Y hermanos, el velo del templo, han leído el texto, hoy lo leí en la clase de la maestra. La maestra hoy en su explicación tiene que hablar del velo, que era una sola pieza, pero que en el momento que Jesús muere, el velo se rasga. Bien, ese velo ocultaba el arca y ocultaba el lugar santísimo. Incluso los sacerdotes que no eran el sumo sacerdote, el principal, sumo es el principal, y si no era en la fecha que Dios había prescrito, y el sumo sacerdote se le ocurría cruzar ese velo, tenían que sacarlo de allá muerto. El sacerdote, el único que podía pasar, si pasaba en otra fecha que no era la fecha dada por Dios, lo sacaban muerto. Si otro de los de menos rango logra, oye, quiero ver allá atrás, ¿qué es la cosa? La curiosidad, ¿no? Y ahí efectivamente mató al gato, ¿no? Voy a ver qué hay allá atrás. No, los judíos no se atrevían a hacer eso. Por lo menos, nunca se atrevieron a hacer eso. De hecho, se dice que el velo no era un solo velo, sino que había otro velo detrás. Cosa que cuando el sumo sacerdote entraba, más o menos a finales de octubre, y abría aquí, nadie veía allá al fondo, porque estaba el otro. Entonces usted entraba por un lado y había velo detrás. Se iba por aquí, por aquí, por aquí y entraba del otro lado y nadie veía porque entonces otra vez estaba tapado acá. Entraba así. Porque ver allá adentro era motivo de muerte. Incluso el sumo sacerdote cuando entraba con el incensario, que también tenía que tomarlo, tenía que ser del diseño que Dios había dado, y las brasas tenían que ser tomadas del altar que Dios había mandado a diseñar, de las brasas del incienso que Dios había ordenado. Y entrar entonces así, aquí entré, voy tapadito aquí, otra vez entré, voy tapadito aquí, y voy con esto, porque el humo me ayuda a tapar lo que no puedo, ni yo, que soy el sumo sacerdote, no puedo ver, porque es muy sagrado. Además, dice la historia que le amarraban unas cuerdas a la cintura al sumo sacerdote porque de pronto entraba en pecado. De pronto entraba sin haber confesado, sin haberse purificado de algo. Y en el momento que entraba a la presencia, también caía muerto. Aunque fuera el día,
Y aunque fuera la manera, si no iba purificado, si no había confesado sus pecados, moría también. Entonces, para que los otros no entraran a recoger el cuerpo y vieran y les pasara lo mismo, una cuerda. Si ya sentían que la cuerda no se movía o escuchaban un estruendo, sabían que tenían que sacar al hombre. Otra vez, si Dios nos tratara así hoy, que por irrespeto, por irreverencia, por indiferencia, tomara estas decisiones, imagínense, hermano. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesario. No es opcional. No es según lo que me nazca en mi corazón. Me tengo que preguntar qué dice Dios. Lo hago porque así lo dice el Señor. La verdad, que dice ahí en espíritu y en verdad, verdad se refiere al contenido de la Escritura. Porque Jesús dice en su oración en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Adorar en verdad es adorar de acuerdo a las instrucciones de la Escritura. Por lo tanto, es cierto que la deidad, que Dios debe ser adorado, pero que debe hacerse de acuerdo a sus instrucciones, que debe hacerse en armonía con la revelación sagrada, para que aprendáis en mí y en Apolos a no ir más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Ahora, esto significa, en el contexto de nuestra discusión, la ofrenda es adoración, que nuestra ofrenda debe ajustarse a las instrucciones dadas por Dios. No hemos sido abandonados a nuestra imaginación, a nuestra invención, a lo que se nos ocurra. No, hermanos, eso se llama subjetivismo. Cuando yo hago las cosas de acuerdo a cómo yo me siento, a cómo yo creo, a cómo yo lo miro. Sí, hermano, yo sé que eso dice ahí, pero a mí me parece, pero yo creo, pero yo considero. Cuidado, porque cuando la gente hacía eso en el Antiguo Testamento caía muerta. Porque cuando la gente hizo eso allá en el principio, terminaron desechados y con una marca para que, bueno, hice la señal de la cruz. No sé qué marca le puso. Hay que tener cuidado. El maestro tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Un movimiento que usted hace y ya la gente queda, mira tú, le hizo la cruz. O sea, desde ese tiempo ya se sabía de la cruz. No, es la costumbre de ver el símbolo, no la costumbre de hacérmela, ¿no? Le puso aquella señal y todo el que lo veía, el rebelde Caín, el impío Caín, que Dios no nos marque por ser infieles, por ser rebeldes, por hacer lo que queremos, por poner por delante de Él nuestra creencia, opinión, costumbre, o como le decía algún hermano, sistemas aprendidos en tu profesión, en tu entorno. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. No le queda nada a Moisés. No me hable de Moisés para guardar el sábado hoy. No me hable de Moisés para diezmo hoy. No me hable de Moisés para instrumentos de música hoy. No me hable de Moisés para vestir como sacerdote. No me hable de Moisés para quemar incienso. Porque Moisés ya fue en su tiempo lo que fue, y el heredero de todo es Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. A Él oíd. Ese es el que tenemos que obedecer en nuestra adoración. Creemos que cualquier estudiante honesto de la Biblia debe admitir que ofrendar como acto de adoración debe estar de acuerdo con las pautas establecidas en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Cualquier cosa menos que lo que ha pedido Jesucristo sobre la ofrenda es un error y es grave.
Sin embargo, termino con esta pregunta. ¿Por qué parecemos ser tan conscientes de otros elementos de la adoración y sin embargo tan indiferentes a la hora de poner en el plato según Dios nos ha prosperado? ¿Por qué muchos miembros de la iglesia no se preocupan por los detalles de la instrucción del Nuevo Testamento en relación con el modelo de Dios para la ofrenda, cuando se escandalizarían porque tratáramos de cambiar los elementos de la cena del Señor o tratáramos de introducir música instrumental en la adoración del Nuevo Testamento? Si todo lo que hacemos para Dios debe tener el máximo valor, porque aquel a quien servimos es santo y nosotros debemos ser santos, sobre todo en su presencia que está aquí hoy entre nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.